Mateo capítulo 5, versículos 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Suponga que usted se levanta mañana sintiendo cierto malestar en el cuerpo, por lo que decide ir al médico a chequearse. El médico lo examina detenidamente, pero le pide que se haga algunos análisis más profundos para poder determinar la verdadera naturaleza del mal que le aqueja. Usted se hace los análisis, esos análisis son enviados al doctor, a la semana siguiente usted regresa al médico para que le dé su veredicto y él lo recibe con un rostro sonriente y le dice esto: le tengo buenas noticias. De acuerdo a los análisis que se le hicieron, padece usted de una enfermedad incurable que terminará con su vida a lo sumo en 6 meses. ¿Cómo se sentiría usted o cuál sería su reacción ante el aviso del médico? Bueno, me imagino que se sentirá turbado, sumamente extrañado, porque lo que este hombre está diciendo no parece tener sentido. Bueno, esa fue probablemente la reacción de muchos de los hombres y mujeres que escucharon por primera vez el Sermón del Monte. Durante cientos de años la nación de Israel había estado padeciendo opresión y vejación de las naciones vecinas, y en esos momentos específicos se encontraban bajo la dominación de los romanos, un imperio cruel, corrupto, que no veía con buenos ojos el celo monoteísta de los judíos. La única consolación de este pueblo consistía en recordar sus glorias pasadas y las promesas que Dios había hecho de enviar un Mesías que no solo restauraría el antiguo esplendor de la nación, sino que la habría de llevar a glorias aún más excelsas. Este Mesías ha llegado y se dispone ahora a dar su discurso inaugural, el Sermón del Monte. Multitudes se reúnen a escuchar el manifiesto de este rey por tanto tiempo esperado, y sus primeras palabras, la primera palabra que pronuncia es: bienaventurados. Bienaventurados. El pueblo se llena de júbilo. Eso es exactamente lo que esperaban de su Mesías. El tiempo de opresión había terminado y ahora estaba a punto de inaugurarse el período de las bienaventuranzas, de la felicidad plena para la nación de Israel. Pero entonces ocurre lo inesperado. El Mesías prosigue su discurso y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y por si todo fuera poco, concluye diciendo: y aún bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Les aseguro que eso no era precisamente lo que esta gente quería oír. Ellos esperaban promesa de prosperidad material, pero Cristo les dice en cambio que la verdadera bienaventuranza no se encuentra allí. Él ciertamente vino a implantar un reino, pero se trataba de un reino espiritual, cuyas características eran totalmente contrarias a las que el mundo exalta y anhela. El mensaje de Cristo no solamente contrastaba con el pensamiento de esta gente, sino que más aún era ridículo para muchos de ellos. El mundo nos dice que son bienaventurados los que han alcanzado riqueza, fama, gloria, poder. De acuerdo al pensamiento mundano, son felices los que pueden disfrutar de las diversiones y los deleites de esta vida presente cuando lo querramos y como lo querramos. Pero Cristo nos dice otra cosa en el Sermón del Monte. El mensaje de Cristo y del mundo se excluyen mutuamente.
se excluyen mutuamente. Si uno es verdadero, el otro tiene que ser falso por necesidad. ¿Y saben lo que eso significa? Hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, significa que hay alguien aquí que nos está mintiendo. Que hay alguien aquí que nos está engañando. Y si nos equivocamos señalando cuál es el culpable de los dos, sufriremos pérdidas irreparables. Si el mundo tiene razón, no existe un estilo de vida más tonto, más absurdo y más ridículo que el de los cristianos. Si el mundo tiene razón, la única filosofía del mundo que debiéramos seguir es la que Pablo nos describe en 1 Corintios 15:32. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Comamos y bebamos. Si no hay resurrección, dice el apóstol, tampoco hay promesas para una vida futura. Y si no hay vida futura, entonces no hay razón para seguir reprimiendo nuestros deseos. Debemos dedicarnos a hacer un paraíso de esta vida presente. Pero, si las palabras de Cristo son fieles y verdaderas, los que vivan el estilo de vida que el mundo promueve tendrán una existencia desgraciada en esta vida presente y más aún desgraciada por toda la eternidad. Muchas personas han perdido de vista este antagonismo. Piensan que se puede ser cristiano, seguidor de Cristo, y aún así buscar la felicidad a través del método que este mundo ofrece. No han visto el antagonismo de estas dos filosofías, pero las palabras de Cristo no admiten tal interpretación. Hermanos y amigos, escuchen esto con mucha atención. Aceptar el ofrecimiento del mundo es llamar a Cristo mentiroso. En palabras más sencillas, si usted piensa, si usted cree que encontrará la felicidad y una vida más plena a través de las riquezas, a través de las diversiones, a través de la aceptación de cierta gente, o a través de un cambio en las circunstancias que le ha tocado vivir, para usted Cristo es un mentiroso y sus palabras no son más que un vil engaño. Y por favor no piense que estoy exagerando tan rápido. Lea detenidamente el capítulo 5 de Mateo y dígame si podemos llegar a otra conclusión. Cristo dice aquí, felices los nadie de este mundo. Felices los que han alcanzado una comprensión profunda de su propia iniquidad y lloran por su condición. Felices aquellos que aceptan la voluntad de Dios sin murmurar, con mansedumbre, sobre todo cuando esa voluntad es contraria a la mía, sobre todo cuando esa voluntad es contraria a mis deseos. Y amigo, eso no es lo que el mundo enseña. Más aún, esto es totalmente ridículo a los ojos del mundo. Aquí hay alguien que tiene que estar equivocado. Alguien nos está engañando. Alguien nos ha vendido una fórmula de felicidad que no funciona y que en realidad opera el efecto contrario. Si el método del mundo es el correcto, el cristianismo es una estupidez. Si Cristo era quien decía ser, el ofrecimiento del mundo es una desgracia. Es una desgracia. ¿Ven cómo no se pueden aceptar ambas cosas al mismo tiempo? El cristianismo es esencialmente opuesto a todo lo que el mundo dice. El cristiano es una persona esencialmente distinta al no cristiano. Noten lo que estamos diciendo. No externamente. Estamos diciendo que el cristiano es esencial, intrínseca, internamente distinto al no cristiano. El cristiano y el no cristiano admiran cosas diferentes, anhelan cosas diferentes. Son distintos por completo en lo que hacen, en la forma en que piensan, cómo hablan, cómo visten, cómo se comportan. Somos distintos, esencialmente distintos. Y como somos distintos, uno de estos grupos tiene que estar equivocados y nosotros no tenemos ningún reparo en hacer nuestras las palabras del apóstol en Romanos 3:4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz. Amigo,
Satanás es un homicida y un engañador. Él desea tu destrucción. Él desea tu desgracia. Y para lograrlo, él ha creado un gran parque de diversiones llamado la Feria de las Vanidades. Si alguno quiere leer una buena descripción de esta feria, le recomiendo leer El Progreso del Peregrino. La Feria de las Vanidades, donde se ofrece al hombre toda una gama distinta de entretenimientos, de tal modo que pueda caminar hacia el infierno sin siquiera notarlo. Es una feria tan exitosa y tan atractiva que muchos que profesan ser cristianos, que tal vez están sentados aquí en esta mañana y son miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, se han enredado en ella. Es una feria muy exitosa, muy llamativa, a veces muy sutil. Dicen ser peregrinos, pero se han quedado a morar permanentemente allí, en la Feria de las Vanidades. Por ello Dios advierte en su palabra que si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Satanás ha logrado una gran victoria a través de estos ciudadanos de la feria que profesan ser cristianos, porque a través de ellos ha desacreditado el cristianismo bíblico. Y muchos hoy día, viendo a estos cristianos muy entre comillas, creen que se puede seguir a Cristo sin ser tan radical, sin ser tan fanático. Pero mientras la palabra de Dios permanezca vigente, debemos saber que el reino de Cristo no es de este mundo y que los suyos que pertenecen realmente a ese reino tampoco pertenecen a él. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor, el Salvador Jesucristo. ¿Y cómo se supone que son los ciudadanos de ese reino celestial? Bueno, eso es precisamente lo que nos describe el Señor en las bienaventuranzas, y que pasaremos a considerar en detalle ahora luego de esta corta introducción. Hoy comenzaremos a estudiar la primera de las bienaventuranzas. Pero por causa del tiempo no podremos concluir hoy. Tendremos que seguir, si el Señor lo permite, el domingo próximo. Así que nos limitaremos a dos consideraciones únicamente. En primer lugar, veremos algunos conceptos errados en cuanto al significado de estas palabras, bienaventurados los pobres en espíritu. Y en segundo lugar, pasaremos a considerar una definición positiva de lo que realmente significan estas palabras. Muchas veces la mejor manera de definir algo es eliminando primero los conceptos inadecuados. Sé que algunos estudiantes que están aquí todavía en el colegio y en la universidad entenderán esto. Supongamos que tenemos un examen de selección múltiple. Hay una pregunta y varias respuestas, solo una de ellas es correcta. Y una de esas preguntas no conocemos de inmediato su respuesta. Bueno, una forma de resolver la dificultad es eliminar primero aquellas respuestas que obviamente no son correctas. Y eso nos va a dar un margen de menos equivocación. Es una forma de trabajar con la selección múltiple. Bueno, eso es lo que trataremos de hacer en esta mañana. Antes de considerar el asunto desde un punto de vista positivo, veamos en primer lugar algunas consideraciones negativas. ¿Qué no quiso decir Cristo cuando dijo bienaventurados los pobres en espíritu? Bueno, en primer lugar, Cristo no está hablando en nuestro texto de pobreza material. En primer lugar, debemos aclarar que Cristo no está hablando en nuestro texto de pobreza material. Cristo no está diciendo aquí que el reino de los cielos es para los que padecen carencias materiales, carencia de cosas materiales, ya que eso implicaría dos cosas que la Escritura no enseña. En primer lugar, implicaría que todos los pobres son salvos. Y en segundo lugar, que todos los ricos están condenados. Pero tanto la Escritura como la experiencia nos enseñan que existen hombres y mujeres pobres sumidos en sus pecados y endurecidos de corazón. Y que al mismo tiempo existen ricos que se han arrepentido de sus pecados y ahora viven para la gloria de Dios.
Así que ni la pobreza es un signo inequívoco de espiritualidad, así como las riquezas no son un signo inequívoco de carnalidad. En la iglesia primitiva habían ricos, habían pobres, compartiendo las mismas bendiciones espirituales. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 18, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. El apóstol Pablo está presuponiendo que allí sentado en la iglesia habían ricos. Y más aún, el consejo que da Pablo a esos ricos no es que imiten el ejemplo de San Francisco de Asís, sino que dice más bien a los ricos de este siglo, mándales que no pongan su confianza en las riquezas. En la iglesia de Cristo, hasta que el Señor vuelva, habrán ricos y habrán pobres. De hecho, muchas veces, las causas envueltas en que una persona sea pobre son pecados. No siempre es así, no siempre es así, pero hay personas que son pobres por su pecado. Por ejemplo, hay personas que son pobres por causa de su negligencia en el trabajo. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 10, versículo 4? Que la mano del negligente empobrece. Hay personas que son pobres porque son vagos, porque son perezosos, no son diligentes en sus asuntos. Otros son pobres por falta de cordura. Por falta de cordura, dice la Escritura en el mismo libro de Proverbios que la casa del sabio estará llena de cosas. Y otros sencillamente son pobres porque Dios así lo ha determinado en su soberana voluntad. Pero eso nada tiene que ver con el reino de los cielos que Cristo ofrece aquí. La pobreza de la que Cristo habla en nuestro texto es de otra clase, de otro tipo. Bienaventurados los pobres en espíritu. La Escritura condena el amor a las riquezas y el hacer un ídolo de ellas. Y hay muchos pobres que aman las riquezas y confían en ellas igualito como los ricos. Son pobres y como quiera aman las riquezas, se han apegado a las riquezas. Por el contrario, hay hombres ricos cuya confianza descansa únicamente en Dios. Ejemplo, David. David era rey de la nación más poderosa de la tierra, pero cuán evidente era la confianza de este hombre en su Dios. En el Salmo 56 David escribió, en el día que temo, yo en ti confío. No en mis riquezas, ni en mis soldados, mi confianza eres tú. Y si llegara un momento en que lo perdiera todo, absolutamente todo, aún así viviría confiado porque tú seguirías siendo mi Dios. Esa pobreza entonces no tiene nada que ver con la situación económica de la persona. En segundo lugar, ser pobre en espíritu tampoco significa ser tímido o tener un espíritu retraído. Ser pobre en espíritu no significa ser tímido o tener un espíritu retraído. Hay personas que son temperamentalmente retraídos, callados, no se hacen sentir tanto como otros. Pero no debemos confundir esto con la pobreza espiritual de la que habla el Señor en su sermón. La timidez es algo temperamental, en cierto modo hasta genético, aunque eso está sujeto a discusión. Y ciertamente la timidez de una persona puede ser hasta cierto punto modificada por el ambiente en que le haya tocado vivir. Pero la pobreza espiritual, la pobreza en espíritu no es natural, es sobrenatural. Es una obra de Dios en el corazón del hombre. En cierto sentido, ningún temperamento ni es malo ni es bueno en sí mismo. Dios puede usar para su gloria a una persona tímida como Timoteo. Dios puede usar para su gloria a una persona extrovertida como el apóstol Pedro. Ambos temperamentos tienen ventajas y desventajas. Ambos temperamentos tienen debilidades con las que tendrán que luchar. Pero repito que eso es natural y las bienaventuranzas están tratando con cosas sobrenaturales. En tercer lugar, ser pobre en espíritu no significa tener un espíritu pobre.
Ser pobre en espíritu no significa tener un espíritu pobre. Esto puede sonar extraño a algunos, pero no es lo mismo ser pobre en espíritu que tener un espíritu pobre. Hay personas que poseen tal bajeza espiritual que solo se deleitan en cosas carnales. Cosas que solo pueden ser percibidas por los sentidos. El gusto, el oído, el tacto, los ojos, etc. Judas llama a esas personas sensuales. Y para aclararnos a qué se refiere, nos dice en el versículo 19 que no tienen el espíritu. ¿Qué son personas sensuales? Personas que no tienen el Espíritu Santo en ellos. El Espíritu Santo implanta en aquellos que lo poseen la capacidad de deleitarse en las cosas espirituales, en la comunión de los hermanos, en la oración, en la lectura de la palabra, en venir a la iglesia a adorar a Dios, en meditar en el amor de Cristo. Pero las personas sensuales solo pueden deleitarse en aquellos placeres que se perciben por los sentidos. Son espiritualmente pobres y por ende viven vidas desgraciadas. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta que son como animales irracionales. Y Judas los describe en el versículo 16 como personas que andan según sus propios deseos. La felicidad de esta gente depende de que los sentidos sean alimentados. Mientras sus sentidos están siendo alimentados, son felices. Comer una buena comida, ver una buena película, escuchar una buena música. Pero todo no es más que un escapismo. Todo no es más que un escapismo. Una persona que solo se deleite en esas cosas es un sensual. Es un sensual. Lo único que le hace feliz es aquello que puede ser palpado por los sentidos. No tienen más deleite que ese. Eso es sensualidad. Como decíamos en el sermón anterior, el alma no puede satisfacerse con cosas materiales porque es espiritual. Y al buscar la felicidad a través de los sentidos, estos hombres y mujeres desgraciados no desgraciados en el sentido de un insulto. Estoy diciendo que son desgraciados porque van de frustración en frustración, de frustración en frustración, porque sus almas siempre se quedan insatisfechas, siempre se quedan insatisfechas. Comer una buena comida, ver una buena película, escuchar una buena música, eso puede hacernos escapar por un tiempo, pero el alma quedará vacía, porque el alma no se sacia con esas cosas. Son sensuales, son sensuales. En cuarto lugar, y por último en cuanto a este punto, tampoco se trata de una humildad verbal. Ser pobre en espíritu no es lo mismo que ser pobre en palabras. Hay ciertas personas que han aprendido el lenguaje de la humildad. El lenguaje de la humildad. Los escuchamos orar y parecen tan humildes, pero tan humildes. Ten misericordia de mí, porque soy un miserable. No soy más que un gusano. No valgo nada. No soy nada. Eso suena a humildad. De hecho, eso es exactamente lo que los hombres y mujeres humildes piensan de sí mismos. Cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza para liberar a su pueblo, Moisés no se paró delante de Dios y le dijo: ¡Oh, qué buena elección has hecho, Señor! No hubieras podido fijarte en nadie más adecuado. Como sabes, conozco muy bien la idiosincrasia egipcia, ya que fui educado en los mejores colegios de la nación. Por si todo eso fuera poco, viví en el palacio del rey y conozco cómo se manejan las cosas del gobierno. Tengo facilidad de expresión y fortaleza de carácter. Señor, indudablemente no habría nadie mejor que yo para realizar ese trabajo. ¿Fue eso lo que le dijo Moisés cuando Dios lo llamó? Por supuesto que no. Hubo un tiempo cuando Moisés pensaba así,
Pero Dios se encargó de humillarlo hasta el polvo. Lo envió 40 años a la escuelita del desierto en Madián, con el propósito de que perdiera aquella confianza que tenía en sí mismo. De manera que cuando Dios se le apareció 40 años más tarde, la respuesta de este hombre fue, Éxodo 3:11, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Estas no son meras palabras. Moisés sentía en ese tiempo que sus días de utilidad habían terminado. 40 años oyendo balido de ovejas no le da a uno capacidad para pararse delante de un jefe de Estado y decir, saca a ese pueblo de allí. Moisés sentía 40 años después que ya no servía para nada. Pero Dios tenía otra opinión muy distinta. Era necesario que Moisés llegara a este punto para que entonces Dios pudiera usarlo a toda capacidad. Así que la terminología de aquel que es pobre en palabras no difiere en mucho de aquellos que son realmente pobres en espíritu. La diferencia que hay entre un hombre pobre en palabras y un hombre verdaderamente humilde se verá en el hecho de cómo reaccionan ambos cuando los demás lo tratan de acuerdo a lo que ellos dicen ser. Voy a repetir eso. La diferencia se nota en la forma en que reaccionan ambos cuando los demás lo tratan como él dice ser. El pobre en palabras no tiene problemas en decir muchas cosas de sí mismo, pero no tolera que los demás lo vean de ese modo. No tolera que los demás lo traten como tal. Él está dispuesto en oración a decir que se considera un gusano, que él no tiene ningún valor, pero hay de aquel que lo trate como un gusano. Hay de aquel que lo ofenda. ¡Ay de aquel que lo humille! Él es pobre en palabras. Cuando él habla se oye tan humilde, pero hay de aquel que lo trate así. El hombre pobre en espíritu es manso también cuando lo tratan de ese modo. Este es un pecado tan sutil, que hay personas incluso que usan este lenguaje de humildad, esperando obtener a través de él la alabanza de los hombres. Es un gancho. Esperando obtener la alabanza de los hombres. Ah, fulano, tú podrías hacer. No. Yo no sirvo para eso. Y en el corazón están esperando que los demás le digan, por supuesto que das para eso. Eres la persona adecuada. Gracias por decírmelo. Me siento más tranquilo ahora. Eso es un ardid astuto. Otros simplemente buscan con este lenguaje evadir su responsabilidad. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? El Señor nos dice allí que Dios entregó a cada persona un número determinado de talentos. A uno le dio 5 y cuando llegó la hora le devolvió 10. A otro le dio 2 y cuando llegó la hora le devolvió 4 a su Señor. Pero finalmente le llegó al turno al que había recibido 1. ¿Qué esperaba el Señor que hiciera este hombre con su talento? Que lo pusiera a producir, aunque solo hubiese sido ganando un talento más. Pero tal vez este hombre pensó, ¿y qué puedo hacer yo con un talento? Aquellos tienen 5, 2, pero yo solo tengo 1, así que es mejor que aquellos se encarguen del asunto. Ellos están mejor preparados. Yo me quedaré aquí tranquilo reconociendo mis limitaciones. ¿Qué le dijo el Señor a este hombre? ¿Acaso alabó su humildad? Escuchen sus palabras en Mateo 25:26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. No le dijo siervo humilde, le dijo malo y negligente. ¿A ti no se te pidió que fructificaras como aquellos en la misma medida? Pero si hubieses sido fiel, habrías puesto tu talento, el único que recibiste, al servicio de Dios y de su reino. Así que, hermano, no debemos encubrir nuestra pereza en una falsa humildad.
Recibimos un talento, bueno, ese talento lo pondremos a funcionar. Nadie ha recibido los mismos talentos ni la misma capacidad, pero todos tenemos que ser fieles. Todos tenemos que ser fieles. Bien, habiendo considerado algunos conceptos erróneos, pasemos ahora a una definición positiva de lo que significa ser pobre en espíritu. Y lo vamos a hacer haciendo una pregunta muy simple. ¿Qué dice el texto? Bienaventurados los pobres en el reino espiritual, pero los pobres en fin. Y la pregunta es esta: ¿qué es lo que hace a una persona ser pobre? ¿Su apellido? ¿El color de su piel? ¿El lugar donde nació? ¿Qué es lo que hace a una persona ser pobre? La respuesta es sus carencias. Sus carencias. A mayor carencia, mayor pobreza. No todos los pobres son igualmente pobres. Algunos tienen más carencias que otros. En el idioma griego, que fue el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, hay dos palabras distintas para señalar dos tipos distintos de pobreza. La primera palabra señala a ese hombre que tiene lo suficiente para vivir, pero que no posee nada más de ahí. En otras palabras, vive pero con dificultad. Vive pero al margen. Ese es un hombre pobre. La segunda palabra señala a aquel que carece aún de las cosas necesarias para la vida. Aún de las cosas necesarias para vivir. Y esa es precisamente la palabra griega, tojos, la palabra que usa el Señor en Mateo 5:3. Es la misma palabra que aparece en Lucas 16, en la parábola del rico y Lázaro. Lázaro es descrito en la parábola como un mendigo, la misma palabra, tojos, que estaba echado a la puerta del rico lleno de llagas, esperando ansiosamente a que cayera alguna migaja de la mesa del rico para poder comer. Se trataba de un hombre totalmente destituido, no solo de posesiones presentes, sino de la esperanza de conseguirlas en el futuro, a no ser que alguien se apiadara de él. Dice el texto, para poner más crítico el cuadro, que aún los perros venían a lamer las llagas de Lázaro. Este hombre no solo carecía de las cosas más elementales de la vida, también carecía de los medios para salir de esa condición por sí mismo. Alguien puede ser ahora mismo pobre en el presente, pero sabe que tiene amigos que en un momento dado pueden darle una mano y sacarlos de su condición. Otros están pasando por una mala racha, pero tienen cierta preparación y ciertas capacidades que pueden proveerle en el futuro los medios necesarios para una situación más alentadora. Otros sencillamente están esperando alguna herencia. Pero el hombre de nuestra historia no poseía ninguna de estas cosas. Y así ha de ser la pobreza de la que nos habla el Señor en Mateo 5:3. El hombre que posee esta clase de pobreza sabe que espiritualmente hablando no es nada, no tiene nada y no puede salir por sí mismo de esa terrible condición. Este hombre ha sido redarguido de pecado, ha visto cuál es su verdadera condición espiritual delante de Dios y sabe que es un miserable. El mundo insiste en la autoconfianza como algo necesario para obtener el éxito. Confía en ti mismo, tú eres alguien. Pero Cristo dice aquí, felices aquellos que saben que son nadie. Felices aquellos que conocen su impotencia. Felices aquellos que conocen que carecen de justicia propia, que han podido ver su corrupción, que han podido ver su pecado a la luz de la santidad de Dios y que saben que no tienen otra alternativa que ir delante del santuario clamando por misericordia. Felices ellos. Los pobres en espíritu saben que no tienen nada que exigir, nada que reclamar. Van a la presencia de Dios como aquel publicano
que ni siquiera se atrevía a alzar sus ojos al cielo, sino que profundamente humillado se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Y Cristo dijo: les aseguro que ese hombre fue a su casa justificado, pero no aquel. Este publicano llegó al santuario y dijo: Dios, no poseo nada, absolutamente nada que pueda presentar como meritorio delante de ti. Y ¿saben una cosa? En realidad, todos los hombres están en la misma condición que ese publicano. Todos están en una condición miserable por causa de sus pecados y transgresiones, pero no todos saben que lo están. Ahí está la diferencia. No todos saben que lo están. Un hombre puede estar padeciendo sin saberlo de una enfermedad mortal asintomática. Asintomática. Él no siente nada extraordinario, pero se está muriendo. Y en su ignorancia puede llegar incluso a jactarse de su buena salud, porque es un ignorante. Pero aquellos que son pobres en espíritu no solo carecen de todo mérito y de toda posibilidad en sí mismos, sino que están conscientes de eso. Están conscientes de eso. Esta gente sabe que no tienen nada de qué gloriarse delante de Dios. Nada. Esa es la diferencia entre aquel que es pobre en el espíritu y el que no lo es. Uno sabe algo que el otro no conoce. Uno de ellos ha sido despertado por Dios para verse espiritualmente tal cual es. El otro está en tinieblas y consecuentemente tiene un concepto inadecuado de sí mismo. Escuchen las palabras del Señor Jesucristo a estas personas en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que tú dices, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estás en problemas, dice Cristo, pero no lo sabes. No eres nada, no tienes nada y no puedes hacer nada por ti mismo para mejorar tu condición. Pero tu problema es peor, 1000 veces peor, porque no lo sabes. Crees que eres alguien que posees ciertas capacidades, pero si te vieras tal cual eres realmente, vendrías al trono de la gracia clamando por misericordia. Los cristianos son pobres en espíritu. Esta condición es esencial para la fe verdadera. Noten que el Señor colocó esta característica en una posición estratégica. Por ahí comenzó. Porque sin ella es imposible todo lo demás. Todo lo demás. Donde esta pobreza en espíritu está ausente, allí tampoco está Cristo. Los cristianos son pobres en espíritu. Los que no son pobres en espíritu, que creen que son alguien, que merecen algunas cosas de Dios o de los hombres, no son cristianos. Estas cosas son inseparables. Hasta tanto seamos pobres en espíritu, no podremos apreciar a Cristo en toda su belleza. No podremos apreciar a Cristo en toda su gloria. Nadie anhelará el medicamento hasta que esté consciente de su enfermedad. Nadie. No es lo mismo contemplar un barco anclado en el muelle mientras estamos cómoda y plácidamente recostados en la arena cogiendo sol, que contemplar el mismo barco mientras estamos a punto de perecer ahogados en medio del mar luchando entre la vida y la muerte. Es el mismo barco, pero lo están viendo con ojos muy diferentes. Muy diferentes. Para el que está cogiendo sol en la playa, el barco no es más que un elemento decorativo que enriquece la belleza del paisaje. Para el otro, es lo único realmente valioso que existe en el mundo. Ese hombre en medio del mar solo piensa en una cosa, en que aparezca un barco. Nada es más importante. Todo pasa a ser secundario en ese momento y el pobre en espíritu ve a Cristo con esos mismos ojos. Aunque para algunos Cristo no es más que una figura decorativa en la historia y en todas las religiones, en todas, porque todo el mundo quiere tener a Cristo de su lado. Los gnósticos,
los católicos, los mormones. Todo el mundo quiere tener, hasta los budistas hablan de Cristo como un gran maestro. Todo el mundo lo quiere tener de su parte. Pero ellos lo ven simplemente como una figura decorativa en su religión. Importante. Para nosotros los cristianos que hemos visto nuestra verdadera condición delante de Dios, Cristo es esa perla del gran precio por la que estaríamos dispuestos a perderlo todo. No es una figura decorativa. Dice Pablo, Cristo es el todo en todos. Con cuánta convicción escribió el apóstol Pablo a los filipenses diciendo, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún, 30 años después de mi conversión, estimo todas las cosas como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es de Cristo por la fe. Eso es lo que piensa un cristiano. Eso es lo que piensa un cristiano. Cuando usted ve a un hombre que le dice, yo quisiera ser salvo, pero ese pero nos indica que este hombre no ha entendido su necesidad a plenitud y que no está preparado para el arrepentimiento. El pobre en espíritu se aferra a Cristo con todas las fuerzas de su corazón, no importa cuántas cosas tenga que soltar para aferrarse con más fuerza. ¿Cómo que yo quiero conocer a Cristo, pero? No. Nunca forcen a una persona a hacer una decisión por Cristo si está pensando de esa manera. Ese individuo no entiende lo terrible que es su condición y no está preparado para el reino de los cielos. No lo está. Pedro resumió todo esto en su primera carta cuando dijo, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Para vosotros, para el mundo no, pero para vosotros que sabéis que una herida mortal ha traspasado vuestra alma, Él es precioso. Para vosotros que sabéis que solo la sangre de Cristo puede librarlos de una separación eterna de Dios, de padecer por los siglos de los siglos las llamas del infierno en compañía del diablo y sus ángeles, Él es precioso para vosotros. Precioso como ninguna otra cosa en el mundo lo es. Solo los pobres en espíritu están preparados para recibir la gracia de Dios. Y la salvación es por gracia. El que cree tener algún mérito no está dispuesto a recibir limosnas. Él exigirá su salario. Él exigirá su salario. Él no está dispuesto a que le den una limosna, pero aquel que sabe que no es nada y que no tiene nada, abrirá sus manos humildemente para recibir los dones que Dios le quiera dar por gracia, por gracia. Por eso dice Cristo que los publicanos y las rameras iban delante de los fariseos en el camino a la salvación. Estos sabían que por sí mismos solo había pecado y transgresión, que dependían enteramente de la misericordia de otro. Y Cristo dice, ellos van delante en el reino de los cielos. Ustedes creen que ven, y porque creen que ven en vuestro pecado morirán, pero estos son ciegos y saben que son ciegos. Y yo he venido para eso, para que los ciegos reciban la vista, pero para que los que ven sean cegados. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Solo los pobres en espíritu entrarán en el reino de los cielos. Cristo dijo, bienaventurados, felices, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos, y el texto griego es muy enfático, porque de ellos y solo de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es ese reino de los cielos? Lo veremos la semana que viene. Pero sea lo que sea, lo que Cristo está ofreciendo es un banquete.
Es un reino, y un reino de característica celestial. Es el individuo mendigo que va a la puerta pidiendo por misericordia, pidiendo que le den una migaja de pan para no caerse muerto. Y el dueño de la casa le abre la puerta, lo hace entrar, lo sienta en la mesa y le sirve y dice: come todo lo que tú quieras. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo dijo que para entrar por esa puerta, en ese reino, era una puerta estrecha, angosta. Nadie cabe por ella con su orgullo inflado. Nadie cabe por esa puerta creyéndose que es alguien. Nadie cabe por esa puerta creyendo que lo merece todo. Nadie cabe por esa puerta creyendo que es alguien. Cristo dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella con su maldito orgullo. Pero Cristo dijo: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y para entrar por ahí hay que desinflarse. Hay que desinflarse. Si usted cree que es alguien que nadie lo puede tocar, si usted cree que usted no puede aguantar ofensas, usted no está preparado para el reino de los cielos. Usted no es pobre en espíritu. Y porque no es pobre en espíritu, vive una vida desgraciada, amparado en su propia justicia y en su propia confianza. La semana próxima nosotros veremos cuáles son las marcas que caracterizan a los pobres en espíritu y cuál es la recompensa que Dios promete. Pero quisiera decir esto para terminar. Si Dios ha dado a algunos aquí, durante este sermón, una visión más precisa de su condición espiritual, amigos, si Dios te ha permitido ver dentro de ti mismo, y al ver dentro de ti mismo te has dado cuenta de que no eres nada delante de Dios, has visto tu corrupción, no te quedes mirando dentro de ti mismo. No te quedes allí. Somos pobres, somos viles, miserables, pero en Cristo habita la plenitud de la deidad. Y créeme, amigo mío, su justicia, la de Él, es suficiente para ti. Su justicia es suficiente para ti, y Él ha prometido poner su justicia en tu cuenta solamente por la fe. Solamente por la fe. El pobre en espíritu es feliz no por sus carencias. Eso no es lo que lo hace feliz. Hermanos y amigos, a mí no me hace feliz ver tan grande que son mis corrupciones. A mí no me hace feliz ver lo impotente que soy. El pobre en espíritu no es feliz por sus carencias, sino por la plenitud de Cristo. Eso es lo que lo hace feliz. Ve a Él como lo hizo aquel publicano, clamando por misericordia, y te aseguro que obtendrás misericordia, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si estás perdido, esa salvación es para ti. Esa salvación es para ti. Gratuitamente, por gracia, por medio de la fe. Vamos a orar. Cuán grande, oh Dios, es tu misericordia. Cuán grande, oh Dios, es tu bondad, que nos viste perdidos en nuestros pecados y aliviaste nuestro pesado yugo, y nos has enviado un gran Salvador, que es Jesús el Señor. Oh Dios, gracias por Jesucristo, porque si no hubiese sido por Él, ahora mismo estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias por Jesucristo. Oh bendito Señor, pero sabemos que Él no fue un gran Salvador, Él sigue siéndolo, y te suplicamos que en esta mañana ejerza su poder para traer a algunos aquí que todavía están confiados en su propia justicia, humillados al monte Calvario. Ayuda a algunos aquí, oh Dios, a reconocer su pecado y a clamar por misericordia. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.